que abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 22. Versículo 21. Lucas 2, 21. Amén, hermanos. Amén. Lucas 2, 21 dice nuestro Señor en su palabra. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Sí? Ya nació nuestro Señor Jesucristo. Nació el Redentor. Nació el Salvador. Tenía que cumplir la ley al pie de la letra. Mi Señor, en su palabra, en los evangelios, en los 3 años y medio que estuvo aquí predicando y compartiendo en Israel, cumplió la ley, cumplió todas las ordenanzas y estatutos que la ley demandaba. Y vemos aquí, o vamos a ver aquí en este pasaje, que desde que nació el Señor Jesucristo, cumplió con la ley. Dice la palabra del Señor que ningún hombre ha cumplido la ley, más que nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra que se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño. Le pusieron por nombre Jesús. Es una transliteración del hebreo. En hebreo es Yeshua, otros le dicen Yahshua, otros le dicen Jesus, otros le dicen Jesús. Por ahí hay una secta de judaizantes muy fuerte que está tomando mucha fuerza en estos últimos tiempos, que te dicen que no debes de decirle Jesús, que tienes que decirle Yeshua, porque es su nombre en hebreo y que es su nombre correcto de pronunciar. Que si tú le dices Jesús, no tiene validez. Háganme el favor. Y se arrastran infinidad de gente engañada a pensar que están en lo cierto, al hablarle de forma hebrea al Señor. Pero no hay ningún problema. La forma transliteral del hebreo al español es Jesús. Es Jesús. No hay ningún problema en ese aspecto. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Recuerda que se le aparece el ángel Gabriel a María antes de que fuera concebido y le dice: vas a tener un hijo concebido por el Espíritu Santo y le llamarás Jesús. Jesús. O sea que antes de que fuera concebido ya tenía su nombre, nuestro Señor. Versículo 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Les digo, desde bebé, desde que nació nuestro Señor Jesucristo, empezó cumpliendo la ley
a pie juntillas. ¿Sí? Ahora me llama la atención que dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, en otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente dice, luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento del niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Sí? Cumpliendo con la palabra, se cumplieron los días de la purificación, que son los 40 días, y lo llevaron a presentar al templo. En Levítico 12, vamos a Levítico 12, por favor. Libro de Levítico, capítulo 12. Levítico 12:1. Habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Aquí en la palabra en Lucas nos dice que cumplió, ¿verdad? Cumplió ya los 8 días, como lo marca la ley. Y luego dice, y al 8º día se circuncidará al niño. 8 días para circuncidar también al niño. Versículo 4 dice, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. O sea, 33 más 7, 40 días, que es lo que conocemos nosotros como la cuarentena, cuando una mujer da a luz. Y lo instituye mi Señor Dios desde el principio, para la salubridad, ¿verdad? El cuidado, la sanidad de la mujer cuando acababa de dar a luz a un hijo. Repito el 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todo varón que abriere la matriz. Ese varón que abre la matriz es el primogénito. Mi Señor Dios apartó los primogénitos para Él, para servirle, para adorarle, para estar a su servicio. Pero cuando ya vino la ley de Moisés, en el monte Sinaí, bajando Moisés, se dio cuenta que el pueblo estaba completamente entregado a la idolatría y vino juicio de parte de Dios para el pueblo. Y Moisés le dijo al pueblo, ¿quién está de parte de Jehová? ¿Y quién está de parte de este becerro? Y los que estuvieron de parte de Jehová fueron todos los de la tribu de Leví. Y todos los de la tribu de Leví arremetieron en contra de los demás. Y hubo muchos muertos esa ocasión. A partir de ese entonces, a la tribu de Leví se le considera como la apartada para Dios, para su servicio sacerdotal. Pero aquí en la palabra dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Se dan cuenta cómo nace mi Señor Jesucristo y empieza desde bebé? Obviamente no él, pero sus padres, a cumplir con lo establecido por la palabra de Dios. Fue mi Señor Jesucristo el único que cumplió la ley.
y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Tenían que ofrecer un sacrificio de animales por la purificación de la esposa, por haber tenido un hijo. En Levítico 12, vamos a Levítico 12, versículo 6. Levítico 12:6 dice nuestro Señor en su palabra: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él dice, y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. O sea que cada matrimonio, cuando daba a luz un hijo, la mujer, tenía que ofrecer un cordero de 1 año, dice. Un cordero de 1 año. Un palomino o una tórtola, dice también, para expiación, a la puerta del tabernáculo. Pero los que ofrecían un cordero era gente que tenía poder adquisitivo para comprar un cordero y ofrecérselo al Señor. Los que tenían una posición más baja, los que eran pobres, también había opción para ellos. Y dice el versículo 8 de Levítico 12: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Será limpia. ¿Qué nos dice Lucas 2? Que ofreció José y María por la purificación de ellos. Ofrecieron tórtolas y palominos. Eso nos da a entender que José, María y el niño Jesús eran de condición humilde, eran pobres. ¿Sí? Si nos regresamos a Lucas 2, nos dice la palabra del Señor. 2:24 dice: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. No dice, y ofrecieron 2 corderos para holocausto y 2 palominos para expiación. No, ofrecieron 2 tórtolas o 2 palominos. Quiere decir que la condición económica de la pareja que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo era baja, eran pobres, ¿sí? Pero eso lo hace mi Señor Dios con todo el propósito y con todo el mensaje que contiene lo que se conoce al entorno del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje de humildad, un mensaje de sencillez, un mensaje de no avaricia. El miércoles pasado, el Señor nos habló de que el Señor Jesús, cuando nació, fue puesto en un bebedero de animales, en un establo. Ni siquiera pudo llegar al mesón. Ahí hay un mensaje de humildad, de sencillez, de no acepción de personas. ¿Quién soy yo para juzgar a la gente? ¿Quién soy yo? Nadie. Para Dios no hay acepción de personas. Todos somos iguales. Todos. Para Dios todos los ama. Todos nos ama. Al parejo. Al parejo. Y aquí en esta parte de
tenían nada más para 2 palominos y 2 tórtolas. Y su condición era humilde. Pues nos habla de el entorno en el que mi Señor Jesucristo comenzó a vivir. No nació en su casa, no nació en su casa, nació en un establo. Y cuando murió, no murió en su casa. Cuando iba a Jerusalén, se quedaba a dormir en el Monte de los Olivos. No tenía dónde llegar a dormir en Jerusalén. Se quedaba a dormir en el Monte de los Olivos y a la mañana se iba muy temprano al templo a predicar, a compartir. Entonces nos habla de lo que debemos de ser. A veces no lo entendemos todavía, no lo entendemos. El mundo y su sistema anticristiano nos jala con materialismo, con consumismo. En estas fechas decembrinas, ¿cuánta gente no vimos en los centros comerciales preocupándose por el regalo de fulanito, de sutanito? Y por su alma, ¿cuándo se preocupan? Cuando ya entremos en la tribulación, entonces ya vean todo el acontecer que esperamos, pero ya va a ser muy tarde, demasiado tarde para ellos. Sí, debemos de vivir en esa humildad y en esa sencillez de corazón. Dice la palabra, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este versículo es muy importante y tiene un mensaje enorme. La Nueva Traducción Viviente dice así este versículo: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Dice que era justo y devoto y esperaba con gran alegría, con entusiasmo, con amor, con ansia, la llegada del Mesías. Hay hermanos en Cristo, no lo digo por mala nada, pero hay hermanos, hay cristianos que no están esperando la llegada del Mesías, que no quieren que venga el Mesías, que no quieren que llegue Jesús, que Cristo no venga por su iglesia, no lo quieren. ¿Y por qué no lo quieren? Pues porque no lo aman. ¿Y por qué no lo aman? Porque aman más el mundo. No son cristianos entregados. Aquí en Maranatha el Señor nos ha enseñado a amar la venida del Señor Jesús. Amar que venga ya por su iglesia. Si aquí mismo en Apocalipsis capítulo 20 nos dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Porque ya lo estamos esperando, ya queremos que venga, ya queremos que nos lleve con Él para estar con Él en el cielo. Es lo mejor que le puede pasar al ser humano, hermanos. Es lo mejor que le puede pasar a todo ser humano creado por Dios. Vivir en comunión y en la presencia de su Creador. Voy a vivir con quien me creó. Con mi Hacedor voy a vivir. Cuando alguien en la tierra crea algo, ¿cómo lo ama? ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo lo sustenta? No.
Algún ser humano que haya inventado algo. Los hermanos Wright, el avión, por ejemplo. O Henry Ford, el automóvil, que creó su automóvil. Su primer carro lo creó y lo cuidó y lo mantuvo y le hizo modificaciones. Y mi creación, mi primer carro. Imagínense si hablara ese carro. El primer carro de Henry Ford. Uy, qué bien se siente que me estén cuidando, que me estén apapachando, que me estén poniendo mi aceitito, que me estén calibrando las llantas, que me estén cuidando, protegiendo. ¡Qué padre! Porque el creador de ese carro lo hizo con todo su amor. Traslademos ese ejemplo espiritualmente hablando. El creador del ser humano, Dios mismo, nos ama, y no nada más a nosotros, sino a todo el mundo. Así lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo. Dios ama al mundo porque es su creación suprema y quiere que todos pasemos a salvación. Imagínense su creación suprema. Nosotros como hijos recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, viviendo con nuestro Creador en el cielo. ¿Cómo nos va a tratar? ¿Cómo nos va a cuidar? ¿Cómo nos va a llenar de su amor? Increíble, hermoso. Si ahora aquí en la tierra sentimos el amor de Dios, sentimos su misericordia, sentimos su gracia, ¿cómo será cuando ya vivamos con Él en la nueva Jerusalén? Hermoso, hermoso. Por eso debemos de amar su venida, debemos de amar su regreso, su retorno. Aunque venga lo que venga, tenemos que amar el regreso de Jesucristo. Simeón dice que esperaba con anhelo, versículo 25, y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Y cuál era esa consolación de Israel? El Mesías prometido. Él sabía que era el tiempo, era el momento en el cual el Mesías iba a nacer. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Por la palabra de Dios, por las escrituras del Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, capítulo 9, nos habla de la profecía de las 70 semanas. Y matemáticamente, mi Señor Dios establece la semana en la cual el Mesías príncipe iba a hacer su aparición en esta tierra. Ya hemos tenido ese estudio. Y tenían en aquel entonces acceso, obviamente, a la escritura de Daniel. Y muchos sabían de la aparición del Mesías y la anhelaban con gusto, pero otros no. Quienes no querían ese advenimiento, o quienes no sabían de ese advenimiento. Los religiosos de ese momento, los fariseos, los escribas, los saduceos, el mismo rey Herodes, los religiosos que tenían poder y autoridad y bienes, no querían esa venida, no querían ese regreso, su retorno. Lo mismo está pasando hoy en día. Los poderosos del mundo, la élite, los millonarios, aborrecen la venida de Jesús. Pero nosotros, que
conocemos las Escrituras y que sabemos que su retorno está pronto, pues amamos su venida. Debemos de amarla, porque si no, entonces estamos mal. Estamos mal si no amamos su regreso. Si es el objetivo, como dice Pablo, prosigo a la meta, a supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es nuestra meta. Mi cuerpo glorificado, mi vida eterna, mi salvación. Es mi objetivo. Cada uno debe de pensar así. Es mi objetivo, mi vida eterna. ¿Con quién la voy a pasar? Con el Señor en el cielo o en otro lugar. Simeón dice aquí la palabra que era un hombre justo y piadoso. Piadoso. Un hombre piadoso es el que ama las cosas de Dios. Un hombre piadoso es el que está en las cosas del Señor. Como dice mi Señor Jesucristo, más adelante aquí también en Lucas dice que se les pierde a José y a María y andaba buscando entre la compañía de familiares y 3 días estuvieron buscando al Señor Jesús y no lo encontraron entre la compañía. Regresan a Jerusalén y lo ven a mi Señor Jesucristo con los principales sacerdotes del templo. Y le dice a María: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y María, ¿qué les dice? María, Jesús, ¿qué les dice? ¿Qué no sabéis que en los negocios de mi Padre me es importante estar? En los negocios de mi Padre. Apegado a la palabra, apegado a los negocios de su Padre, apegado a las ordenanzas del Señor. Y así nosotros también, día a día, tenemos que vivir buscando el rostro del Señor, buscando su palabra, buscando su voluntad, vivir en el gozo, la paz, amar a mis semejantes, amar a mi prójimo como a mí mismo, hacer obras en la fe, hacer todo lo que la palabra pide que hagamos. Eso es lo que quiere el Señor. Y así nos va a dar crecimiento espiritual. ¿Sí? Nos da paz, nos da gozo. Cumplir con la palabra. ¿Sí? Simeón era justo, o sea, no pecaba. Y al decir no pecaba no quiere decir que pues de repente por ahí de vez en cuando algún pecadillo. Porque no hay hombre en el mundo que no peque. Todos pecamos, pero hay de pecados a pecados. Al decir que era justo, significa que vivía bajo los pies, bajo la sombra, bajo la cobertura de Dios. Y si de repente llegaba a pecar, se arrepentía y pedía perdón al Señor. Y trataba, se esmeraba por ya no pecar. Simeón era justo, dice, y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, dice, estaba sobre él. Fíjense que pocos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento tenían al Espíritu Santo. Muy pocos. Los que tenían al Espíritu Santo eran como Simeón, justos y piadosos. Simeón era un afortunado, pero no un afortunado por la fortuna o porque a Dios se le ocurrió: Simeón, tú vas a tener el Espíritu Santo. No. Simeón demostró con sus hechos que el Espíritu Santo fuera dado a él. ¿Sí? El Salmo 112 nos dice que el justo no temerá de malas noticias. Y esto ya lo he dicho varias veces.
Y se los digo porque cada vez las noticias van a ser más escandalosas en los noticieros. Se viene la tercera ola, ¿verdad? Pero no de la quebrada y de Acapulco, sino la tercera ola de este virus que azota al mundo. Ya la estamos viendo. En Inglaterra ya brotó. Y ya vi por ahí que ya en África ya se coló por ahí una persona. Y todo está preparado, hermanos. Esto ya lo habíamos estudiado. Todo esto ya sabemos que estaba preparado por la élite. Que iban a ser 3 olas, 3 rebrotes, o una implementación del virus más 2 rebrotes. Como quieran verlo. Pero son 3. Y que la tercera, que está apenas naciendo, saliendo, es la más peligrosa y la más contagiosa. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Porque dice la palabra del Señor que el justo no temerá de malas noticias. Que el justo no tendrá miedo. ¿Y qué tenemos que hacer para no tener miedo? Vivir en la justicia de Dios. ¿Vivir en la justicia de Dios? ¿Cómo se vive en la justicia de Dios? No pecando. Estar en los asuntos de Dios todo el tiempo. Orando todo el tiempo. Pero básico, oración en la mañana. Oración en la mañana, eso, bendito sea el Señor. Y todo el día en espíritu, aunque estemos trabajando, aunque estemos haciendo nuestras cosas, en espíritu, orando, alabando y glorificando al Señor. Y también en la noche, obviamente, oración, todo el tiempo, buscando su palabra, orando, meditando, haciendo un plan de estudio, todo eso va a provocar que no tengamos miedo. Acabo de ver en las noticias de aquí de mi teléfono que dice la OMS que no van a ser las únicas pandemias. ¿Sí? Déjame ver si lo tengo por aquí. Dice, el coronavirus no será la última pandemia, advierte la OMS, de parte del Universal. Lo sabemos, lo hemos estudiado aquí en la iglesia, que vendrán pestes, ¿verdad? El 4º sello de Apocalipsis, pestes. ¿Qué debemos de hacer para enfrentar todo eso? Estar pegados al faldón del Señor, a su manto. No salirme de sus alas, estarme ahí metido. Y el Señor nos protegerá. Amén. El Señor nos cuidará. Amén. Pero debemos de vivir en justicia, en santidad, buscando el rostro del Señor. Josué de día y de noche estaba en el tabernáculo. No se despegaba del tabernáculo Josué. ¿Qué le pasó a Josué? Mi Señor lo designó para meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Le pasó algo a Josué? ¿Se murió en batalla Josué? Tuvo muchas batallas Josué. Peleó contra los heveos, contra los heteos, contra los jebuseos, contra los cananeos, contra los amorreos. ¿Le hicieron algo? No. La palabra en el libro de Josué nos dice que Josué murió de viejo. ¿Quién lo cuidó? Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor. Pero ¿qué hacía Josué antes de tener ese cargo? Estar pegado al tabernáculo, aferrado al tabernáculo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Estar aferrados a Dios. Aferrados, Señor, yo de aquí no me despego.
Señor bendito, esta es tu palabra de vida. Esta es tu palabra de vida y no me despego de ella, Señor. Yo quiero mi herencia, yo quiero estar contigo, yo quiero vivir contigo allá en el cielo, Señor. Ayúdame. Pero no nada más enseñar así, ¿verdad? No, leerla, meditar en ella. Y a mí me llama mucho la atención Simeón, porque era un hombre justo y piadoso y esperaba ya la consolación de Israel. O sea, esperaba ya que el Mesías viniera en ese entonces. Y nosotros ya estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, dice la palabra del Señor. Hay revelación. Hay revelación para aquel que de corazón pide más revelación. El Salmo 25, 14 nos dice así la palabra. Salmo 25, 14. Vean cómo habla aquí este salmo. La comunión íntima, dice. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Queremos tener una comunión íntima? Tenemos que entregarnos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Quitar orgullo, quitar vanidad, quitar ego, quitar soberbia de nuestra vida y rendirnos a los pies del Señor. Y entonces vamos a estar en una estrechísima comunión con Jehová. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y a ellos, dice la palabra, solamente a ellos, a los que me aman y se rinden a mí, les revelaré toda mi palabra. Toda mi palabra. Y es hermoso. Y es hermoso vivir así, con el Señor. Regresemos a Lucas, por favor. Lucas 2, 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Era tan íntima la comunión que tenía Simeón con el Señor, con Dios, que Dios le había revelado ya que no iba a morir antes de ver a Jesús, el Salvador. ¡Qué amor del Padre! ¡Qué amor del Padre! Vas a morir hasta que veas al Redentor de Israel. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Yo lo podría leer de esta manera, que no vería la muerte antes que viese al Mesías del Señor. O que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Las tres están bien, porque la palabra Mesías significa ungido y la palabra Cristo significa ungido. Entonces, cuando decimos Jesús el Mesías, es Jesús el ungido. Qué privilegio de Simeón. Le fue revelado por el Espíritu Santo que no iba a morir, dice, hasta que veas al que va a salvar al mundo. Hay hermanos en Cristo que tienen privilegios. Hay hermanos en Cristo que tienen ciertos privilegios. Tratemos de ser de esos privilegiados, viviendo en santidad y en consagración al Señor. Versículo 27, y movido por el Espíritu,
vino al templo. O sea, mi Señor Dios lo fue llevando, le fue hablando y le dijo, mira, ya llegó el Mesías, ya llegó el ungido, vete para el templo. ¿Cómo Dios nos habla? ¿Cómo el Espíritu Santo nos habla? Movido por el Espíritu, dice, vino al templo. El Espíritu Santo le dijo, ya nació, ve al templo. Lo están presentando en el templo. ¡Qué maravilla! Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Imagínense esa escena. Llega Simeón y toma al niño Jesús. Y él sabe, Simeón sabe, que Jesús va a ser sacrificado, que Jesús va a ser crucificado cuando sea grande. Imagínense tener aquí al niño Jesús, al Salvador de mis pecados, al Salvador de mi vida, al que va a sustituirme en sacrificio por mí. Simeón lo tuvo en sus brazos y le dijo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¡Qué maravilla! Es vivir en paz. Las malas noticias aturden a la gente. Las malas noticias deprimen a la gente. Las malas noticias les provoca ansiedad a la gente. Pero en Maranata tenemos buenas noticias. Maranata vive esperando al Señor Jesús. Y debemos de vivir en paz, y debemos de vivir en gozo, y debemos de vivir en paciencia, porque falta muy poco tiempo, hermanos, para que Cristo Jesús venga por su iglesia. Y le va a pasar lo mismo que a Simeón. Esperaba la consolación del Señor, esperaba la redención del unigénito Hijo de Dios. Y nosotros esperamos el glorioso encuentro del Señor en el arrebatamiento. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón viendo la salvación de Simeón mismo, del pueblo de Israel y del mundo entero. Porque han visto mis ojos tu salvación. Imagínense qué gozo, qué alegría, qué felicidad de Simeón tener ahí a Jesús en Cristo, al Hijo de Dios. Despídeme en paz, le dice. Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Por ahí una vez me escuché que una hermana dijo que no le tiene miedo al virus. No le tiene miedo al virus, pero hay que cuidarnos. Está bien, claro que sí. Y dijo, porque ha de ser horrible morir como los que mueren de ese virus. Y yo, pues sí. Pero ustedes creen que a un hijo de Dios, a un verdadero hijo de Dios, mi Señor Dios le va a dar esa muerte. No, claro que no. No le va a dar esa muerte. Vean a Simeón, cómo mi Señor Dios agarra y le dice, no vas a morir hasta que veas la consolación de Israel, hasta que veas a mi unigénito. Y como Simeón dice, ahora ya puedo estar en paz, ya vi tu salvación, ya puedo morir en paz. Mi Señor bendito
hasta con una muerte tranquila, en paz nos bendice. A los que viven en justicia y santidad. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, dice. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién dice amén a eso? Amén. 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 Es luz para nuestra revelación, dice la palabra, porque los gentiles somos nosotros, somos los no judíos. Y el Señor Jesucristo ha resplandecido como luz en nuestros corazones. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor en su palabra. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y esa luz nos ha resplandecido a nosotros, los cristianos, los no judíos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Versículo 33 dice, y José y su madre estaban maravillados, presumiendo que son los papás del Hijo de Dios. No dice eso, ¿verdad? No se creyeron mucho. No andaban presumiendo con todos los del pueblo. Miren, miren, miren. Nuestro Hijo es el Salvador del mundo. No. Eran humildes. Eran sencillos, discretos, como debemos de ser todos los cristianos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Emocionados, maravillados, pero sin arrogancias, sin soberbias, sin vanidades. En otra parte de la palabra dice que María meditaba todas esas cosas en su corazón, pero no las exteriorizó, no anduvo presumiendo por allá, ay, mi hijo. No, así debemos de ser los cristianos, ¿sí? Versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Está profetizando Simeón, está profetizando y conocía las Escrituras. Conocía las Escrituras de que su mensaje, su palabra, iba a crear polémica en el mundo entero. Polémica, disturbios, problemas. Porque el mundo está diseñado para la vanidad, para el ego, para la soberbia, para el orgullo. Está diseñado por eso, para eso. Satanás se ha encargado muy bien de tener al mundo así, porque él es el príncipe de este mundo, ¿no? Entonces cuando salimos nosotros y le decimos al mundo, no es necesario que tengas mucho dinero, que tengas muchos carros, que tengas muchas casas, sino confórmate con lo que Dios te da. ¿Qué me va a decir el mundo? ¿Qué me va a decir el mundo? Mediocre, conformista, se conforma con... Pero yo he visto, hermanos, que una persona que vive conforme a la voluntad de Dios y que Dios le provee y le da lo suficiente para vivir, vive mucho mejor y en paz que un afanado rico, de los que están por ahí. Porque el rico tiene muchas riquezas, ¿no? Y tiene muchas preocupaciones. ¿Y dónde voy a depositar este dinero?
y el problemita de esta empresa, el problemita de esta otra empresa, y no duerme. Y luego vienen los hijos y derrochan el dinero, y problemas con fulanito hijo, con sutanito hijo. Pero cuando tú te sometes a la voluntad de Dios y Él dirige tu vida, dirige y controla todos tus bienes, vives en paz. Pero el mundo no vive ni trabaja de esa manera. Sí. Por eso los cristianos somos tan señalados, tan criticados, no les gusta escuchar a los ricos de este mundo lo que Jesús dice en su palabra. Aquí en Lucas nos dice el Señor en su palabra que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús lo dice. Esta palabra del versículo 34 en la NTV dice así: entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Es lo equivalente a lo que dice la Reina Valera, que será una señal contradicha. Va a haber problemas, enfrentamientos, unos sí la van a querer, otros no, y va a haber polaridad, división por la palabra, por el Evangelio de Cristo. Versículo 35 dice: y una espada traspasará tu misma alma. Le está diciendo María que una espada va a atravesar tu alma. ¿Por qué le va a atravesar? Pues al ver a su hijo crucificado en un madero. Por eso dice: y una espada traspasará tu misma alma. Le dice a María. Ahí está entre paréntesis, ¿verdad? ¿Sí? En la versión Dios habla hoy, este versículo dice así. Versículo 35. A fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. ¿Sí? Como dice Hebreos 4, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Si somos codiciosos, ejemplo, si somos codiciosos y nos gusta andar codiciando lo que los demás tienen, si la palabra de Dios me dice y me confronta, no codiciarás. Entonces ahí hay un espadazo de palabra en mi corazón. Yo decido. Ahí viene el libre albedrío. Si yo decido someterme a la voluntad de Dios o seguirlo diciendo. Pero confronta la palabra. Confronta. ¿Sí? Y dice también, versículo 36 de la Reina Valera: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años. Y no se apartaba del templo. Otro ejemplo como Simeón. No se apartaba del templo esta viuda, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta Ana, igual que Simeón, en completa entrega a Dios nuestro Señor. Versículo 38 dice: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. También le fue revelada palabra de Dios
a Ana de que Cristo Jesús iba a nacer. ¿Y qué hizo Ana? Predicó, compartió la palabra. Ya nació el Salvador, ya nació Cristo Jesús, el Hijo de Dios ya nació. El prometido Mesías de Jacob, de Génesis 49, ya nació. Se dedicó, ¿verdad?, a informarle a la gente que ya nació el Mesías. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban, a todos los que esperamos la venida del Señor. A todos los que esperaban la redención o rescate en Jerusalén. ¿Qué redención? La redención de nuestras almas. Redención es sinónimo de rescate. El rescate de mi alma. El rescate de mi espíritu. Versículo 39, ya vamos a acabar. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de ese precioso encuentro entre Simeón y el Señor Jesús, de bebé, entre Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de cómo estos dos personajes, que eran santos, piadosos, apartados para Dios, tuvieron la dicha de ver al Salvador de Israel. Nosotros también, hermanos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que nos ayude, que nos siga ayudando para terminar de quitar de nuestro corazón, de nuestra vida, todo aquello que nos impide amarlo, glorificarlo, exaltarlo con toda libertad. Que nos ayude para que cuando venga Cristo por su iglesia, todo Maranata, toda la iglesia bautista Maranata, sea levantada en el bendito, glorioso evento del arrebatamiento y dejar este lugar vacío. Amén. Y que los vecinos digan: oye, yo los vi el domingo, pero ya van 15 días y no han salido. ¿Qué pasó con ellos? Y cuando lleguen al templo, alguien dejó la puerta abierta o entraron, no sé cómo sea, como ustedes quieran, y vean unas ropas tiradas por todos lados, porque toda la iglesia fue levantada al cielo. Amén, hermanos. Levantemos. Padre eterno, bendito y adorado Dios, le damos gracias por este mensaje que nos has dado. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser justos, a vivir en justicia y santidad a ti. Ayúdanos, Padre eterno, te lo pedimos, te lo rogamos con todo nuestro